Estamos de vuelta junto a Tomás Aliaga con toda la información internacional, tal como habíamos anunciado. Y vamos a partir, ¿por dónde más? Por Estados Unidos, ¿no? Exactamente, Karina, buenos días. Acá ya tenemos en pantalla los registros que nos ha dejado la última y más reciente visita del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a Estados Unidos, en lo que ya está siendo su tercera visita solo en estos ya casi 6 meses de gobierno de Donald Trump. Recordemos que la primera visita la efectúa en febrero, la segunda en abril y ahora ya en las últimas horas se está concretando su tercera visita oficial. A ella tenemos en pantalla lo que fue su recibimiento, muy cordial, muy formal. Obviamente se le hizo un breve recorrido por algunos de los salones de la Casa Blanca, acompañado de la esposa de Netanyahu. Estamos hablando de Sara Netanyahu, y una vez que concluye este recorrido, Donald Trump los invita a una cena dentro de la Casa Blanca, y es en medio de esa cena donde Benjamin Netanyahu sorprende a Donald Trump, saca una carta de uno ahí de sus bolsillos y dice que lo acaba de nominar para que Donald Trump reciba el Premio Nobel de la Paz. Ahí tenemos en pantalla el momento preciso que comienza a sacar esta carta, claro, y se la entrega formalmente a Donald Trump, quien se manifestó sorprendido, primero que todo. Dijo que era algo que no se esperaba y obviamente también muy agradecido por este gesto del líder israelí, y lo que le dice: significa mucho esto para mí viniendo de ti. Claro, ahora yo creo que a lo mejor no causa tanta sorpresa la nominación de Netanyahu, pero habría que ver el respaldo. Claro. Porque una cosa es que lo nomine y otra que tenga respaldo y apoyo para que sea elegido como el Premio Nobel de la Paz. Exactamente, claro. Ahora hay que destacar que, por ejemplo, ya hace unas semanas atrás, específicamente el 25 de junio, Pakistán también nominó oficialmente a Donald Trump para que reciba este premio tan importante. Así es que va sumando algunos adeptos. No sabemos si es que finalmente la entidad a cargo de entregar esta premiación tan importante va a considerar finalmente a Donald Trump para otorgarle este premio. Eso es algo que ya iremos conociendo conforme van pasando los meses, pero sin duda que fue una noticia que causó mucho revuelo y sobre todo que da cuenta del vínculo que está cada vez más estrecho entre Estados Unidos e Israel. Este tema del Premio Nobel de la Paz, o eventual Premio Nobel de la Paz para Donald Trump, no fue lo único que se abordó durante esa cena que estábamos viendo ahí en pantalla. Por ejemplo, también se abordó el tema de la eventual tregua en Gaza, una situación, un eventual cese al fuego que, según los términos que se están acordando, duraría de manera preliminar 60 días. Eso es algo que es muy preliminar porque recién están teniendo conversaciones desde Israel con Hamas. De hecho, en paralelo a este encuentro en la Casa Blanca, en Qatar se están llevando adelante esas conversaciones, así es que veremos si es que resultan fructíferas y si es que ya en las próximas horas podemos finalmente anunciar este tan esperado cese al fuego, que es lo que gran parte de la comunidad internacional viene pidiendo hace mucho tiempo. ¿De qué otro tema hablaron, por ejemplo? De lo que ha ocurrido con Irán. Recordemos que Estados Unidos se involucró por completo en la guerra de Israel contra Irán también hace unas semanas atrás, así es que sin duda que fue uno de los temas que más minutos abordaron en medio de esta conversación. Ahí obviamente que Trump y Netanyahu, acompañados de sus respectivas delegaciones. Vemos, por ejemplo, a Marco Rubio sentado ahí al lado de Donald Trump, el secretario de Estado. ¿Y qué es lo que se habló respecto a la situación de Irán? Obviamente el tema de el programa nuclear iraní. Eso es algo que se ha tomado también la agenda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde que se lleva adelante el ataque a las instalaciones nucleares. Y también incluso se dejó entrever que por parte de Estados Unidos tienen muchísimas ganas de reunirse con autoridades iraníes para continuar con conversaciones respecto al programa nuclear. Y en torno a ese tema, desde Irán rápidamente salieron a decir: nosotros no hemos pedido ninguna reunión con Estados Unidos, así que no sabemos qué es lo que está diciendo Donald Trump. Es lo que dicen ahora desde Irán. Ahora, aquí queda la sensación de que hay mundos paralelos, ni siquiera países paralelos, sino que vive una mitad del mundo que pareciera el resto no compartir, ¿no? Van como a destiempo respecto de los conflictos reales que se están produciendo en todo el mundo. Sí, sin duda. Y eso también es lo que ha generado algún tipo de reacción por parte de, sobre todo, los detractores de Trump, de Netanyahu, y sobre todo por el hecho que decíamos que ya esta es la tercera vez que Netanyahu viaja a
la Casa Blanca. Recordemos que en febrero fue su primera visita de este año, por lo menos, con Trump en la Casa Blanca, y en esa reunión de febrero es cuando se anuncia una medida sin duda muy sorpresiva, que Estados Unidos con Israel estaban planificando de alguna manera desplazar a los palestinos de la Franja de Gaza para que Estados Unidos pudiera controlar ese territorio, obviamente con el respaldo de Israel, pero algo que ambas naciones, Estados Unidos e Israel, continúan manteniendo su interés por desplazar a los palestinos, y asimismo se dio a conocer también en esta reunión de las últimas horas en la Casa Blanca, algo que también sin duda que ha generado algunos cuestionamientos por parte de la comunidad internacional, porque dicen, si ustedes quieren sacar a los palestinos de la Franja de Gaza, ¿dónde se van a ir esas personas? Es decir, un debate sin duda muy complejo el que continúa desarrollándose en torno a esa situación que se registra en Medio Oriente. Vámonos directamente, Karina, hacia el suroeste de Asia, específicamente Armenia, donde se ha registrado esta escena insólita. Pareciera una verdadera batalla campal, pero la verdad es que se trata ni más ni menos de la Asamblea Nacional, es decir, el Parlamento de Armenia, y a quienes estamos viendo en pantalla son legisladores que comenzaron en un primer momento a discutir, ahí lanzaron múltiples insultos, pero esa discusión fue escalando de tono y finalmente vemos ahí cómo se van directamente a las manos. Este hecho incluyó múltiples episodios de violencia, por ejemplo, empujones, ahí vemos que se mandaban combos, patadas, es decir, ahí muy violenta la escena registrada solamente hace un par de horas atrás, ahí en pleno Parlamento de Armenia. Lo que destaca también la prensa internacional que recoge esta noticia es que incluso varios agentes de seguridad que en un primer momento se involucraron acá para separar a las personas que estaban peleando, esos agentes también recibieron múltiples golpes, es decir, acá los legisladores no supieron diferenciar ni siquiera a quién le estaban pegando y comenzaron ahí con esta trifulca masiva. Ahora, estos son los honorables. Sí. Es lo que se ha resaltado en cualquier parte del mundo donde se producen peleas en el Parlamento, que no deja de ser paradójico que ese sea el lugar habilitado para debatir, para discutir, pero que terminen a los golpes, insólito. Sin duda. De hecho, se pronunció en las últimas horas una abogada muy reconocida ligada a una organización de los derechos humanos ahí en Armenia, y lo que dice ella, que el Parlamento tiene que ser una plataforma para el debate democrático, no un campo de batalla. Y claro, es evidente que este tipo de situaciones no se pueden registrar, no corresponde que se registren en una sede legislativa donde lo que tiene que primar es la democracia y el debate de las ideas. Y finalmente, ¿qué es lo que se estaba debatiendo y lo que termina por impulsar a esta pelea ahí tan agresiva que estamos viendo? Esto se trató de una sesión extraordinaria en la cual se estaba debatiendo en torno a la solicitud de la Fiscalía de desaforar a uno de los diputados porque según la Fiscalía habría tenido algún tipo de injerencia en un intento de golpe de Estado que se habría registrado en Armenia, y se estaba debatiendo finalmente, desaforamos o no a esta persona, y ahí la situación comenzó a escalar hasta entregarnos estos registros sin duda muy sorprendentes y muy indignantes también, sobre todo para la población de Armenia, que lo que menos esperan es que sus legisladores se comporten de esta manera. O sea, si no se pueden poner de acuerdo ahí con altura de miras, ¿qué queda para los ciudadanos, no? Exactamente, sin duda. Sigamos avanzando con noticias internacionales, vamos a actualizar.